Siempre creí que el mayor orgullo de una madre era ver a su hijo triunfar en la vida. Trabajé años, limpiando, cocinando, cuidando a los hijos de otros, solo para que el mío pudiera estudiar, tener oportunidades y ser alguien mejor que yo. Soñaba con verlo prosperar y decir con orgullo, mi hijo lo logró. Pero cuando por fin se hizo millonario, mi propio hijo se deshizo de mí. Me miró a los ojos, con una frialdad que jamás había visto, y me dijo: «Ya no eres útil». Esas palabras rompieron algo dentro de mí, como si todos mis años de sacrificio no hubieran valido nada. Pero si crees que mi historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después fue una vuelta del destino que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. La vida se encargó de poner a cada quien en su lugar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si tú también crees que toda madre merece respeto, suscríbete, porque lo que viene te dejará sin palabras. Mi nombre es María Elena Rojas, tengo 72 años, y durante más de 40 años fui empleada doméstica y niñera en una mansión que conocí mejor que la palma de mi mano. Crié a mi hijo entre paredes de lujo, pero con las manos heridas del trabajo honesto. Jamás imaginé que un día él intentaría borrarme de su historia. Pero tampoco imaginé que sería yo quien escribiría el final de la suya. Nunca voy a olvidar ese sonido, el eco de sus pasos bajando por las escaleras de roble, igual que un extraño que acaba de comprar la casa. Llevaba un traje de diseñador azul marino y una corbata perfectamente ajustada. Su perfume, fuerte y frío, llenaba el aire de la mansión como si marcara territorio. El reloj de oro brillaba cada vez que giraba la muñeca, y por un instante pensé que ese brillo había reemplazado la ternura que antes tenían los ojos. Yo estaba parada junto al gran ventanal, con las manos húmedas por el jabón, observando cómo la elegancia se había vuelto una muralla entre nosotros. El comedor olía a cera y a vino caro. Sobre la mesa, el mantel blanco y la vajilla de porcelana reflejaban las luces del candelabro. Andrés se sentó frente a mí sin decir palabra, revisando algo en su teléfono. Escuché el sonido de una notificación bancaria, y entonces lo dijo con una calma que me heló: «Mamá, ya no tienes que preocuparte por nada, pero tampoco tienes que quedarte aquí». No supe si era una forma de cuidado o una sentencia disfrazada de afecto. Solo recuerdo haber sentido un vacío que no se llena con dinero. Le pregunté si algo lo molestaba, si acaso había hecho algo mal. Me miró como se mira a una planta que ya cumplió su función. «Esta casa es muy grande para ti, mamá. Es momento de descansar, lejos de todo esto». La palabra descansar me sonó a destierro. Me quedé en silencio, tratando de reconocer al niño que dormía abrazado a mis faldas cuando tenía miedo. Pero el hombre frente a mí solo veía números, tarjetas, propiedades y viajes. Ya no quedaba espacio para lo humano. El resto del día lo pasé limpiando las ventanas grandes del salón, como si el brillo del cristal pudiera devolverme un poco de claridad. El jardín, que antes era nuestro refugio, ahora era solo un escenario de lujo donde nadie jugaba. Los rosales seguían floreciendo, pero el olor dulce me resultaba insoportable. Andrés se había encerrado en su oficina, hablando de cuentas, herencias y transferencias. Lo escuchaba mencionar la palabra dinero como si fuera la nueva religión. Yo, desde lejos, solo apretaba el trapo entre las manos. Esa noche, la mansión parecía otra. Los pasillos se sentían vacíos, aunque todo relucía. El mármol frío reflejaba mis pasos lentos, y cada rincón me devolvía un recuerdo que dolía. Entré al cuarto que me había asignado, el más pequeño, el que antes era del personal de servicio. Olía a humedad y a tristeza. Dejé mi bolso de cuero sobre la cama y me quedé mirando el techo, sin llorar. Ni siquiera tenía lágrimas. Cuando el poder entra por la puerta, el amor parece huir por las ventanas. Al día siguiente me despertó el ruido de un auto de lujo saliendo del garaje. Me asomé por la ventana. Andrés partía al club privado con amigos. Vestía con un orgullo que dolía. En su asiento trasero había una bolsa con documentos. Reconocí el logo del banco donde el señor Ramírez guardaba su fortuna. No sé por qué, pero sentí un presentimiento. Algo dentro de mí decía que esa herencia, de la que todos hablaban, traería más oscuridad que alivio. Durante el desayuno, traté de hablarle. Le conté que había soñado con su padre,
con los años duros cuando vivíamos sin electricidad ni agua caliente. No me respondió. Solo revisó su reloj y dijo que tenía una reunión importante. Hoy se lee el testamento, mamá. Todo cambiará. Lo dijo con una seguridad que me dolió más que cualquier insulto. No lo sabía, pero esa frase marcó el principio de mi silencio. A media tarde, la casa estaba llena de gente que nunca había visto. Abogados, asistentes, contadores. Todos vestían de negro, con carpetas y expresiones serias. Yo observaba desde la cocina, limpiando un vaso que no necesitaba limpieza. Me temblaban las manos. Andrés pasaba de un lado a otro, ansioso, revisando papeles, haciendo llamadas. Tenía la actitud de quien se siente dueño del mundo. Nunca lo había visto tan lejos de mí. Al caer la noche, se acercó. Su voz sonó seca, como si hablara con una extraña. Mañana sabremos todo, mamá. Y quiero que estés tranquila. Haré lo mejor para ti. Le sonreí con un gesto pequeño. No le creí. Porque cuando alguien repite tanto la palabra tranquila, lo que realmente quiere es que no hables. Él subió las escaleras con paso firme, dejando tras de sí el aroma caro de su perfume y una soledad que ni el lujo podía disimular. Esa noche, la mansión no brillaba igual. Caminé por los pasillos, tocando los muebles nuevos que él había mandado traer. Todo era elegante, caro, perfecto, pero vacío. El silencio era tan denso que podía oír mi propio corazón. Entonces lo entendí. Mi hijo ya no me veía como su madre. Me veía como parte del pasado, como un mueble viejo dentro de una casa demasiado brillante para mis manos gastadas. Y sin embargo, esa misma noche decidí algo en silencio. No me iría. Porque aún había algo mío en esas paredes, algo que ni su dinero ni sus abogados podrían borrar. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. La luz del amanecer se colaba por las cortinas nuevas, esas de tela importada que Andrés había mandado traer de Italia. En el silencio de la cocina, abrí los armarios de madera y, detrás de las copas de cristal, encontré una taza de porcelana antigua. La sostuve con cuidado, como si tuviera vida. Esa era la misma que usaba el señor Ramírez para su té cada tarde, cuando yo aún era la empleada que conocía los secretos de esta casa. La pasé por mis dedos y sentí que guardaba más verdad que todos los papeles del despacho de mi hijo. El olor a café recién molido me envolvió. Recordé cuando Andrés era niño y corría descalzo sobre los tapetes persas, mientras yo servía el desayuno al señor Ramírez en la terraza. Él hablaba de negocios, de cuentas, de transferencias, de todo eso que para mí eran solo palabras ajenas. Y sin embargo, cada vez que mencionaba mi nombre, lo hacía con respeto. Nunca levantó la voz. A veces me dejaba sentarme con él, y me preguntaba si creía en la suerte. La suerte se gana trabajando, señor, le decía. Y él sonreía. Acaricié la taza y me pareció escuchar su voz. Tal vez era solo el recuerdo. Cuando trabajas tantos años en un mismo lugar, la casa se vuelve parte de ti. Cada rincón guarda un pedazo de tu historia. El comedor, con sus candelabros dorados, el pasillo, con ese olor a madera encerada. Y ahora todo eso parecía no tener alma. Andrés había llenado los espacios con muebles nuevos, cuadros caros, esculturas modernas. Pero no había calidez. Era como vivir dentro de una vitrina. Mientras limpiaba el polvo del aparador, escuché el sonido de su auto llegando al garaje. Entró hablando por teléfono, nervioso, usando ese tono de superioridad que había aprendido de sus socios. Sí, haré la transferencia hoy mismo, dijo. Su voz sonaba impaciente. Yo fingí no escucharlo. Me pregunté si él se daba cuenta de que hablaba de millones, mientras yo contaba monedas para pagar mis medicinas. En ese momento entendí que el dinero, cuando sube demasiado, deja de escuchar. Me senté en la cocina con mi taza entre las manos. Le di un sorbo al café, aunque ya estaba frío. La porcelana tenía una pequeña grieta, una línea delgada que cruzaba el borde. Me quedé mirándola largo rato. Pensé en mí, en esa grieta que también me atravesaba el alma. No dolía por lo que perdí, sino por lo que ya no reconocía. Mi hijo estaba sentado en la misma casa, bajo el mismo techo, y aún así sentía que vivíamos en mundos distintos. Más tarde,
Mientras él salía al restaurante elegante del centro, yo decidí subir al antiguo despacho del señor Ramírez. El lugar seguía intacto. El escritorio de roble, la pluma de plata, los estantes repletos de libros. Me senté en su silla por un instante. En la superficie había marcas de uso, como cicatrices del tiempo. Cerré los ojos y respiré. Sentí una paz que hacía años no encontraba. Fue entonces cuando noté un sobre a medio ocultar bajo una carpeta vieja con sellos notariales. Lo tomé con cuidado. Estaba sellado con cera roja y en la esquina decía confidencial. Lo giré entre mis manos sin abrirlo. Por un momento pensé en entregárselo a Andrés, pero una voz interna me dijo que no. Había algo en ese sobre que me pertenecía, y lo supe sin entender por qué. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal y bajé las escaleras en silencio. El olor a cera del piso recién pulido me trajo un escalofrío. Algo dentro de mí empezó a moverse, como si la casa quisiera hablar. Esa noche, Andrés regresó tarde. Venía del club privado con su nueva novia, una mujer joven con un bolso de cuero caro y risas de cristal. Caminaban por el pasillo sin notar mi presencia. Él le mostró los cuadros y las joyas de colección, diciendo con orgullo, «Todo esto será mío». Su tono era arrogante, casi infantil. Ella lo besó y le susurró que tenía suerte. Yo apreté el sobre en el bolsillo y sentí que esa suerte tenía precio. Cuando se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina. Abrí el sobre con una pequeña navaja, con las manos temblando. Adentro había una carta. Las letras estaban escritas con una caligrafía firme. Decía mi nombre, a María Elena Rojas. Me quedé helada. No pude seguir leyendo. Me temblaba el corazón. Lo guardé de nuevo y lo escondí detrás de las botellas del mueble del comedor. A veces el miedo no viene de lo que ignoras, sino de lo que sospechas. Me fui a la cama con la cabeza llena de preguntas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas grandes del pasillo. La mansión, tan llena de lujo y de secretos, parecía un cuerpo dormido que respiraba a mi lado. Cerré los ojos, abrazando mi delantal como si fuera un refugio. No sabía qué me esperaba, pero dentro de mí sentía que esa carta era el principio de algo más grande. Algo que tal vez podría devolverme lo que me habían quitado, mi nombre, mi voz y mi lugar. Esa mañana la mansión estaba llena de voces desconocidas. Mujeres con vestidos caros caminaban por los pasillos admirando los cuadros nuevos que Andrés había colgado en la sala principal. Yo, desde la cocina, escuchaba risas y el tintinear de copas. El olor a perfume importado se mezclaba con el del pan recién horneado, y por un momento sentí que mi propio hogar me rechazaba. Cuando me atreví a entrar al salón con una bandeja de canapés, una de las invitadas me miró de arriba abajo y preguntó, ¿esa es la señora de limpieza o la cocinera? Andrés solo sonrió. Mi corazón se apretó. No me defendió. Fingió que no me conocía. Esa sonrisa suya, tan medida, tan cínica, me dolió más que cualquier palabra. Recordé cuando él, de niño, me pedía que lo cargara para ver los candelabros encendidos. Ahora, los mismos candelabros alumbraban su vergüenza de mí. Caminé hasta la esquina del salón y dejé la bandeja sobre una mesa de cristal. Sentí que el suelo se movía, que cada mirada me pesaba como un juicio. Por primera vez, entendí lo que era ser invisible dentro de tu propia casa. Una mujer con un collar de perlas se acercó y me pidió una copa de vino. Su tono fue amable, pero sus ojos, no. Andrés seguía riendo con sus amigos, hablando de inversiones, de propiedades, de viajes. El mercado está inestable, pero mi cuenta sigue creciendo, lo escuché decir. Esa frase se me clavó como un dardo. Yo sabía lo que costaba cada centavo que él presumía. Yo había trabajado la mitad de mi vida para que tuviera educación, para que conociera el mundo más allá de las paredes de esta mansión. Y ahora, ese mundo lo había vuelto cruel. Decidí salir al jardín para respirar. El aire era fresco, pero dentro de mí ardía un enojo silencioso. Vi el reflejo de las luces sobre la piscina y pensé que el agua parecía más limpia que mi conciencia. Me sentí sucia, no por lo que hacía, sino por lo que permitía. En el fondo del jardín, junto al muro, todavía quedaba el columpio viejo donde Andrés jugaba cuando era niño. Lo toqué. La cuerda estaba desgastada, pero resistía.
Igual que yo. Tal vez el amor de madre era eso, resistir, incluso cuando ya no te queda lugar. Volví adentro para guardar la loza de porcelana. Cada plato costaba más que un mes de mi pensión. Los acomodé con cuidado, pero una taza resbaló y cayó al suelo. Se quebró en dos. Andrés volteó al escuchar el ruido. Me miró con ese gesto de fastidio que solo tienen los ricos recién estrenados. Ten más cuidado, mamá, esas piezas son únicas. No le respondí. Pensé en decirle que esa porcelana era más vieja que su arrogancia, pero guardé silencio. Ya no era su madre. Era una empleada más en su inventario. Al anochecer, la casa quedó en calma. Las luces del comedor aún estaban encendidas y el mantel tenía manchas de vino. Empecé a limpiar, sola, mientras Andrés descansaba en su habitación. Cada trapo que exprimía parecía soltar mi rabia. Cada mancha borrada era un recuerdo que no quería conservar. Sentí la espalda arder, como si los años me pasaran factura de golpe. Me miré en el espejo del pasillo, la piel ajada, las ojeras profundas, las manos ásperas. Por un momento, me dio miedo la mujer que me devolvía la mirada. Al día siguiente, al intentar guardar unos documentos en el despacho, noté algo fuera de lugar. Uno de los cajones del escritorio del señor Ramírez estaba entreabierto. Adentro, debajo de unos sobres del banco, había una carpeta antigua y un sobre amarillento. Lo saqué con cuidado. Tenía mi nombre escrito con tinta azul. Para María Elena. Sentí un nudo en el estómago. Miré alrededor, temiendo que Andrés entrara. Cerré el cajón y escondí el sobre dentro de mi delantal. No sabía si era un regalo o una bomba. Esa tarde, mientras Andrés salía en su auto hacia el club privado, subí a mi habitación con el corazón desbocado. Coloqué el sobre la cama y me quedé mirándolo como si pudiera arder. No lo abrí. No aún. Algo me decía que esa carta traía una verdad que podría romperlo todo. Me quedé sentada un largo rato, escuchando el tic-tac del reloj de pared. En esa espera, entendí que la paciencia es el arma más peligrosa de las mujeres olvidadas. Bajé de nuevo al salón y apagué las luces. La mansión se hundió en una oscuridad elegante. Afuera, las luces del jardín titilaban como si observaran. Caminé hacia la ventana y vi mi reflejo en el vidrio. No era la misma mujer que llegó a esa casa hace 40 años. Era alguien más fuerte, aunque todavía no lo sabía. Tal vez la dignidad no se pierde, solo se esconde hasta que llega el momento de salir. Cerré las cortinas y susurré una promesa: pronto sabrás quién soy. Esa noche dormí poco. Tenía la sensación de que algo en mi vida estaba a punto de girar, como una llave que finalmente encaja después de años. Mientras el silencio llenaba la casa, me llevé la mano al pecho y sonreí apenas. Si el señor Ramírez me había dejado algo, no era dinero. Era justicia. Y esa palabra, aunque suene pequeña, pesa más que todas las joyas que Andrés guarda en su caja fuerte. Amanecí con el sobre todavía escondido bajo mi almohada. No pude dormir. Escuchaba cada ruido de la mansión como si la casa respirara encima de mí. Cuando por fin salió el sol, me senté en la cama y lo abrí con cuidado. La carta estaba escrita con la letra firme del señor Ramírez. Nada de lo que tengo tendría sentido sin ti, María Elena. Me quedé helada. Mis ojos recorrieron cada línea sin entender del todo lo que leía. Era una carta de agradecimiento, pero también una confesión. Decía que había hecho arreglos para que yo no quedara desamparada. Mis manos temblaban. No supe si reír o llorar. Me levanté, caminé hasta la ventana y vi el jardín cubierto de rocío. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire olía a esperanza. Guardé la carta dentro de mi bolso de cuero, junto a las llaves viejas de la casa. Ese día, Andrés había salido temprano para reunirse con los abogados. Escuché el ruido de su auto y el chirrido de la reja. Se fue sin despedirse, como siempre. En cuanto el motor se perdió a lo lejos, bajé a la cocina. Preparé café y me quedé mirando la taza de porcelana que aún conservaba la grieta. Pensé que quizá algunas heridas no deben repararse, solo aceptarse. Más tarde, subí al despacho para buscar más pistas. El olor a papel antiguo me revolvió el estómago.
Abrí los cajones con manos cuidadosas y encontré varios documentos de propiedades, facturas, transferencias bancarias y un juego de llaves con etiqueta de oro. Todo estaba en orden, pero al final del último cajón había una nota suelta: testamento final. Firmado. El corazón me dio un vuelco. Era evidente que el señor Ramírez había dejado todo organizado antes de morir. Pero, ¿por qué nadie me lo había dicho? Algo olía mal, más allá del perfume caro que inundaba la oficina. Mientras guardaba los papeles, escuché pasos detrás de mí. Era Andrés. No sé cuánto tiempo llevaba allí parado. Me observaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí?», preguntó con ese tono que usa quien se cree dueño de todo. Me quedé muda. Solo limpiaba un poco, dije. Se acercó, tomó los documentos de mis manos y los lanzó al escritorio. No toques nada. Es información privada. Lo miré a los ojos. ¿Privada? ¿De quién? Respondí. Pero no esperó contestación. Dio media vuelta y salió del cuarto, dejando su perfume flotando en el aire como una bofetada. El resto del día me moví por la mansión con una calma fingida. Por dentro temblaba. Guardé la carta en un cajón del armario, bajo mis toallas dobladas. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, la saqué de nuevo. Leí cada palabra bajo la luz tenue de la lámpara. María Elena, te debo la vida que no supe agradecerte. Cerré los ojos. Esa frase me atravesó el pecho. No era una deuda de dinero. Era una deuda de gratitud. Y sin embargo, su muerte había dejado la herencia en manos equivocadas. O eso creía Andrés. A la mañana siguiente, la casa amaneció más fría que nunca. Andrés había llamado a los empleados y los reunió en el vestíbulo. Su voz sonaba dura, impersonal. A partir de hoy, el jardinero, el chofer y la cocinera ya no trabajan aquí. No necesitamos tanto personal. Las miradas se cruzaron. La cocinera bajó la cabeza, el chofer apretó los puños. Yo me quedé inmóvil. Nadie dijo nada. Sentí una rabia silenciosa que me quemaba por dentro. Andrés hablaba de reducir gastos mientras compraba relojes nuevos y autos deportivos. Después de la reunión, me quedé sola en el vestíbulo. Los empleados salieron con sus cajas en las manos. Cada paso que daban resonaba como un eco triste entre los muros. Andrés subió las escaleras sin mirar atrás. Me quedé mirando la puerta cerrarse detrás del último trabajador. El silencio que siguió fue espeso. Pensé en el señor Ramírez, en su voz pausada, en la manera en que trataba a cada persona con respeto. Me pregunté en qué momento la mansión se había llenado de tanto lujo y tan poca humanidad. El mármol brillaba, pero el alma de la casa estaba muerta. Por la tarde, busqué una escoba y empecé a limpiar el pasillo. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba moverme. Cada barrida era una forma de pensar. Andrés pasaba cerca, hablando por teléfono sobre inversiones, sobre abrir una nueva cuenta en el banco. No me miró. Yo solo lo escuchaba, sin entender cómo alguien podía hablar tanto de dinero sin mencionar una sola vez la palabra amor. Limpié hasta que el cuerpo me dolió. Cuando terminé, la casa estaba impecable, pero dentro de mí todo seguía roto. Esa noche, me preparé un té y volví a leer la carta. Las palabras parecían brillar bajo la luz del candelabro. Sentí que el señor Ramírez aún estaba allí, observando, cuidando, esperando que hiciera algo con lo que me había dejado. Y entonces lo supe, esa carta no era solo una despedida. Era una advertencia. Tal vez el verdadero testamento no estaba en el dinero, sino en lo que yo decidiera hacer con la verdad. Apagué la lámpara, me recosté y cerré los ojos con una decisión callada. No más silencio. No más miedo. Esa determinación me acompañó hasta el amanecer. Escuché el canto de los pájaros del jardín y el ruido del agua en la fuente. Afuera, el mundo seguía igual. Dentro de mí, algo había cambiado. La dignidad, esa que creí perdida, empezó a despertar. Sabía que aún faltaba mucho, pero también sabía que esa carta me daría fuerza para lo que venía. El destino, a veces, se escribe con tinta invisible. Solo hace falta el dolor para hacerlo legible. ¿Y tú?
Si descubrieras que alguien quiso protegerte cuando todos te dieron la espalda, ¿tendrías el valor de luchar por lo que te pertenece o dejarías que el silencio decidiera por ti? La mañana en que empezó a cambiar todo, Andrés llegó con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que me heló la sangre. Traía puesto un traje beige claro, de esos que parecen recién salidos de un catálogo de moda. Caminaba despacio, con aire de quien ya no necesita correr. Hoy firmo los documentos del banco, mamá. Al fin todo estará a mi nombre, dijo con orgullo. Me quedé callada. La palabra nombre me retumbó en la cabeza como una advertencia. Había algo en su tono, una mezcla de triunfo y desprecio, que me dio miedo. El despacho del señor Ramírez había sido transformado en una oficina moderna. Donde antes había libros y retratos familiares, ahora había pantallas, un escritorio de vidrio y una cafetera de lujo. Andrés se movía entre los muebles como si la historia de esa casa le estorbara. Me pidió que le llevara un café, sin azúcar. Por favor, agregó, pero sonó como una orden. Obedecí, no por costumbre, sino porque quería observarlo. Su forma de mirar los papeles, de firmar sin leer, de revisar su reloj, todo en él respiraba arrogancia. Cuando el abogado llegó, lo recibió con una sonrisa calculada. Todo está en orden, señor Ramírez. Perdón, quise decir, señor García Ramírez, corrigió el hombre. Andrés sonrió satisfecho. Yo, desde la puerta, observé cómo mi hijo repetía el gesto de alguien que se siente invencible. Hablaban de transferencias, de cuentas conjuntas, de fondos que pronto serían suyos. Mi nombre nunca se mencionó. En sus planes, yo ya no existía. Solo era una sombra moviéndose por la casa que lo había visto crecer. Después de que el abogado se fue, Andrés encendió un cigarro y abrió una botella de vino tinto. Por nosotros, mamá. Por un nuevo comienzo. Levantó su copa, sin esperarme. Lo vi beber con los ojos cerrados, disfrutando del sabor de una victoria que aún no le pertenecía. Yo seguía de pie, con el delantal manchado de café. En el reflejo del ventanal, nuestras siluetas se confundían, él erguido, yo encorvada. Por un segundo, pensé que ese espejo era el verdadero testamento. Ahí se veía quién había ganado y quién había pagado el precio. Los días siguientes fueron una cadena de cambios. Quitó las alfombras persas, las cortinas de terciopelo, los retratos antiguos. Todo tiene que verse moderno. Lo viejo me asfixia, dijo sin mirarme. La palabra viejo me hirió. Reemplacé las flores del jarrón por unas nuevas, intentando darle color al salón, pero él las tiró al día siguiente. Demasiado simples, murmuró. Cada gesto suyo era una forma de borrar lo que algún día fuimos. La mansión empezó a parecer un museo sin alma, impecable, brillante, pero muerto. Un mediodía, lo encontré revisando los estados de cuenta en su computadora. Hablaba solo, calculando en voz alta. Propiedad, acciones, dividendos, todo bajo control. Me quedé en la puerta sin interrumpirlo. Había algo inquietante en esa obsesión. Como si el dinero fuera una enfermedad. En la pantalla vi mi nombre, una línea que decía María Elena R. junto a una cuenta congelada. Él notó mi presencia y cerró el archivo. No te preocupes por eso, mamá. Son cosas legales, dijo, pero en su mirada había una sombra que no supe descifrar. Esa noche, la casa estaba en silencio. Me senté en el comedor, con la luz apagada, y miré el reflejo de los candelabros sobre el mármol. El reloj de pared marcaba las 10. Andrés no regresaba. Escuché el motor de su auto horas después, el portazo, las risas. Venía acompañado. Ella, la misma del club privado, caminaba descalza por el pasillo, con una copa en la mano. «Qué hermosa casa», dijo. Andrés sonrió y respondió, «Sí, mía». Esa palabra me desgarró. Mía. Sin saberlo, acababa de romper el último hilo que nos unía. Al día siguiente, preparé el desayuno. No bajó. Su secretaria llamó para avisar que él pasaría el día en el banco. Colgué el teléfono y me quedé mirando el pan sobre la mesa. Ni siquiera tenía hambre. Subí a su habitación y abrí las ventanas. El aire estaba cargado de perfume y humo. En el tocador, vi un recibo del hotel boutique más caro de la ciudad. Una suite doble.
Me temblaron las manos. No era solo el engaño moral. Era el desprecio absoluto hacia todo lo que alguna vez tuvo valor. Pasaron los días y la casa empezó a llenarse de gente extraña. Decoradores, asesores financieros, arquitectos. Hablaban de remodelar, de optimizar los espacios. Yo los veía arrancar recuerdos con martillos y brochas, y sentía que arrancaban pedazos de mí. Una tarde, cuando el último trabajador se fue, me quedé sola frente al gran ventanal del salón. Afuera, el jardín seguía igual, ajeno a todo. Pensé en el señor Ramírez, en su bondad, en su promesa silenciosa. Tal vez la justicia tarda, pero siempre llega disfrazada de paciencia. Esa noche, mientras apagaba las luces, sonó el teléfono de la casa. Era el abogado. Su voz sonó firme, casi urgente. Señora María Elena, necesito verla a solas. Es importante. Me quedé quieta, con el auricular en la mano. Andrés dormía arriba. Colgué sin hacer ruido. Subí a mi habitación, cerré la puerta y respiré hondo. Sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. La mansión dormía, pero yo, por primera vez, estaba completamente despierta. Llegué al despacho del abogado con el corazón en la garganta. El lugar olía a madera encerada y café recién hecho. Todo estaba en orden, impecable, como si cada mueble supiera su lugar. El hombre me recibió con una sonrisa educada, pero en sus ojos había algo de urgencia. Señora María Elena, gracias por venir. Necesitaba hablar con usted sin su hijo presente. Asentí sin decir palabra. Me ofreció asiento y me sirvió un poco de agua. Sobre la mesa había una carpeta color vino, sellada con un broche metálico. Supe que ahí estaba lo que llevaba semanas buscando. El abogado abrió la carpeta con cuidado, como quien abre una herida antigua. Sacó un documento y me lo mostró. En la primera página, leí el nombre completo del señor Ramírez, y debajo, el mío. Este testamento aún no ha sido revelado oficialmente, dijo. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué significa esto?, pregunté. Él respiró hondo. Significa que la persona beneficiada de toda la herencia es usted, señora María Elena. Me quedé muda. No lo creí. Pensé que era una broma cruel, una confusión. Pero su voz no temblaba. Todo era real. No supe qué decir. Mis manos sudaban. Me incliné hacia el documento y vi mi nombre repetido en varias hojas. Propiedades, cuentas bancarias, acciones. Todo a mi nombre. El abogado me explicó que el señor Ramírez había firmado ese testamento meses antes de morir y que había pedido mantenerlo en reserva hasta asegurarse de que yo estuviera a salvo. ¿A salvo de quién?, pregunté. Él dudó un segundo antes de responder. De quienes podrían usarlo en su contra. Supe inmediatamente que hablaba de Andrés. Un frío recorrió mi espalda. Miré por la ventana. En la calle pasaban autos de lujo y gente apurada, ajena a la vida que me estallaba por dentro. El abogado me extendió una tarjeta. Tómese su tiempo. Pero no le diga nada a su hijo todavía. Lo mejor es esperar el anuncio oficial. Me quedé en silencio, apretando la tarjeta en la mano. No sabía si reír o llorar. Parte de mí quería gritar que la vida, por fin, me devolvía algo. Otra parte temía que ese secreto me costara caro. Me despedí con un apretón de manos. No se preocupe, le dije. Sé guardar silencios. De regreso a casa, el cielo estaba nublado. Caminé despacio por la entrada de la mansión. Cada piedra del camino parecía observarme. Entré sin hacer ruido, pero el sonido de mis pasos en el mármol me delataba. Andrés estaba en la sala, sentado frente a la chimenea, revisando documentos. Tenía una copa de whisky en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista. Fui a caminar un poco, respondí. Él asintió, distraído. No sospechó nada. Me miró un segundo, con ese aire de dueño que había adoptado, y siguió leyendo. Me refugié en mi habitación y saqué la carpeta del bolso. Leí las primeras páginas una y otra vez. No era un error. Todo me pertenecía, la casa, las cuentas, incluso el terreno del jardín. La letra del señor Ramírez era clara, firme,
llena de intención. Quise que tuviera lo que le negaron por tantos años, decía uno de los párrafos. Lloré en silencio. No por el dinero, sino por el reconocimiento. Era como si la vida me dijera que mi esfuerzo no había sido invisible. Que mi nombre, el que él me regaló con respeto, tenía peso, aunque mi hijo lo hubiera olvidado. Esa noche, apenas pude cenar. Andrés hablaba de remodelaciones, de abrir una nueva cuenta conjunta para proteger la herencia. Cada palabra suya era una daga. Sonreía mientras planeaba un futuro que no le pertenecía. Yo lo miraba, callada, pensando en el día en que descubriría la verdad. La arrogancia lo hacía ciego. Brindaba por su éxito sin saber que el brindis era mío. El lujo que lo rodeaba estaba sostenido por mis manos, por mis años, por mi sacrificio. El mundo da vueltas, pensé, y algunas regresan con fuerza. Antes de dormir, guardé la carpeta dentro del cajón del armario, detrás de las toallas. Toqué el papel una última vez, como quien toca una promesa. Sentí miedo, pero también una paz que no recordaba. Por primera vez, el futuro no me asustaba. Me asustaba más la reacción de Andrés cuando lo supiera. Aún así, decidí esperar. No quería venganza. Quería justicia. Y la justicia, cuando llega despacio, duele más, pero enseña mejor. A la mañana siguiente, Andrés me pidió que lo acompañara al banco. Quiero que firmes unos papeles, mamá. Son cosas menores, dijo con naturalidad. Me negué. No me siento bien, respondí. Me miró con sospecha. Últimamente te comportas raro. Lo observé fijamente. Quizá es porque empiezo a recordar quién soy. Su expresión cambió. No entendió lo que quise decir, y eso me dio cierta tranquilidad. El poder más grande es el que el otro no sospecha que tienes. Esa tarde, mientras él salía en su auto nuevo, abrí las ventanas y dejé que el viento recorriera la casa. El aroma del jardín volvió a colarse por las cortinas, mezclado con el sonido lejano de una campana. Caminé hasta el vestíbulo y toqué la baranda de la escalera. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba limpiando una casa ajena. Sentí que estaba tocando mi propio hogar. La diferencia era invisible, pero profunda. Algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido por años. Mi dignidad. Esa noche la mansión estaba más iluminada que nunca. Candelabros encendidos, cortinas nuevas, música de fondo y un aroma a flores frescas que llenaba cada rincón. Andrés había organizado un cóctel elegante para celebrar su supuesto ascenso como heredero. Invitó a empresarios, banqueros, políticos y algunas caras que solo había visto en revistas. Todo relucía, la vajilla de porcelana, los cubiertos de plata, las copas de cristal. Pero detrás de ese brillo, yo solo veía vacío. Caminaba entre la gente con una bandeja de canapés, invisible, como si fuera parte del mobiliario. Andrés se movía por la sala como un actor seguro de su papel. Su traje oscuro y su reloj de lujo llamaban la atención de todos. Lo escuché presumir su nueva cuenta bancaria en voz baja. El dinero ya está casi liberado, solo falta un trámite legal. La palabra dinero sonaba diferente en su boca, como si fuera un trofeo. A su lado, la mujer del club privado sonreía, con su vestido rojo y su perfume caro. Yo la observaba de lejos. No sentía celos ni rabia, solo una tristeza antigua, esa que se clava despacio y nunca se va. En el centro del salón, una pareja tocaba el piano. El sonido era suave, elegante, pero no llegaba al alma. Todo era impecable, pero nada sincero. Los invitados reían, brindaban, hablaban de viajes, de acciones, de inversiones en hoteles boutique. Yo servía copas sin decir palabra. Algunos me miraban con curiosidad, como si no entendieran por qué una mujer mayor seguía allí. Una de ellas me preguntó, ¿trabaja aquí desde hace mucho? Sonreí y respondí, más de lo que cualquiera imagina. Ella no comprendió el peso de mi respuesta. Me refugié un momento en la cocina, lejos del ruido. Me temblaban las manos. Miré mi reflejo en la puerta del refrigerador de acero y apenas me reconocí. No era la mujer cansada de hace unos meses. Había algo nuevo en mi mirada. Algo firme.
En el bolsillo del delantal guardaba la carta del abogado, doblada con cuidado. Era mi escudo invisible. Cada palabra escrita ahí era un recordatorio de que la verdad estaba de mi lado. Y aunque nadie lo supiera, yo ya era la dueña de todo lo que me habían quitado. Cuando regresé al salón, Andrés estaba en el centro de un brindis. Por la familia, por el futuro, por los sueños cumplidos. Las copas se alzaron y el cristal chocó como un eco hueco. Yo me quedé en la esquina, observando. Su voz era fuerte, pero su mirada vacía. No me buscó entre la gente, ni siquiera por costumbre. En su mente, yo ya no existía. Y, sin embargo, era yo quien lo sostenía todo, la casa, la historia, el apellido. Pensé en lo irónico que era verlo brindar por algo que nunca fue suyo. Más tarde, mientras servía vino, escuché una conversación entre dos hombres. ¿Ya firmó el testamento?, preguntó uno. El otro respondió, sí, esta tarde. Todo quedó en manos del hijo. Un apellido poderoso siempre abre puertas. Mi pecho se encogió. Ellos no sabían que ese apellido no era completamente suyo. Era mío primero. Me quedé inmóvil, apretando la bandeja. Quise decir algo, gritar tal vez, pero me contuve. No era el momento. Aprendí que el silencio a veces corta más que las palabras. Cuando la música se detuvo, los invitados comenzaron a despedirse. Andrés los acompañaba a la puerta, estrechando manos, prometiendo negocios. La mujer del vestido rojo lo miraba con orgullo, como si estuviera al lado de un rey. En el fondo del pasillo, el mayordomo me lanzó una mirada cómplice, casi un gesto de consuelo. Nadie sabía que el trono de ese rey estaba hecho de mentiras. Yo limpiaba las copas vacías mientras ellos celebraban una corona que no les pertenecía. Pasada la medianoche, el silencio volvió. Caminé por el salón desordenado. El piso de mármol tenía manchas de vino, los manteles estaban arrugados. Me senté en una de las sillas, exhausta. La mansión, tan resplandeciente horas antes, parecía un cuerpo sin alma. El aire olía a perfume barato mezclado con humo. Cerré los ojos un instante. Pensé en el señor Ramírez, en la justicia que vendría. No sabía cuándo, pero vendría. Las verdades tardan, pero siempre encuentran su momento. Fui al despacho a dejar la bandeja. Sobre el escritorio, vi una carpeta abierta con papeles del notario. Me acerqué despacio. Eran los documentos que Andrés había firmado sin leer. Sentí el pulso acelerarse. El sello del abogado estaba ahí, claro, en la esquina inferior. El nombre en la parte superior decía, Testamento beneficiaria, María Elena Rojas. Tragué saliva. La ironía me dolió. Andrés había firmado la prueba de su derrota. Cerré la carpeta con suavidad. No tenía prisa. El tiempo, ahora, jugaba a mi favor. Subí a mi habitación cuando todo estuvo en orden. Me quité el delantal, apagué la luz y me recosté. Afuera, la luna se reflejaba sobre la fuente del jardín. Me quedé mirando el techo, recordando la risa de mi hijo cuando era pequeño. La memoria tiene un modo cruel de volver justo cuando intentas olvidar. Cerré los ojos y pensé en el día en que conocería la verdad. No lo haría sufrir por venganza. Lo haría entender por justicia. Y eso, me juré, dolería más. El amanecer llegó con una calma extraña. El sol se filtraba por las cortinas beige del comedor y el silencio de la casa pesaba como un secreto. Andrés dormía todavía, así que bajé descalza al despacho. Cada paso sobre el mármol resonaba como un recordatorio de que ese suelo, ese techo, ese aire, pronto serían míos oficialmente. Abrí la carpeta que había visto la noche anterior y confirmé lo que ya sabía. Mi nombre estaba ahí. Beneficiaria, María Elena Rojas. Lo leí una y otra vez, hasta que las letras se volvieron difusas. Sentí un temblor suave en las manos. Era la verdad que lo cambiaría todo. Me senté en el sillón de cuero que antes fue del señor Ramírez. Cerré los ojos y recordé su voz. Usted no solo cuida esta casa, María Elena, la sostiene. Ahora entendía lo que quiso decir. Todo lo que construí aquí, cada pared, cada rincón, cada día de esfuerzo, tenía mi nombre grabado,
aunque nadie lo viera. Tomé aire. Sabía que debía esperar la confirmación oficial del abogado, pero el silencio me pesaba. No podía seguir actuando como una sombra. Andrés se había adueñado del apellido, de la historia, y era momento de devolvérselo a quien realmente lo había sostenido, a mí. Al mediodía, Andrés bajó las escaleras con su habitual elegancia. Traía puesta una camisa blanca impecable y un perfume fuerte que invadió el pasillo. Hoy tengo una reunión importante en el banco. Mamá. Vamos a consolidar la transferencia de la cuenta principal. Lo dijo como si se tratara de una conquista. Asentí sin expresar nada. «Qué bien, hijo», murmuré. Dentro de mí, las palabras del abogado resonaban como un eco. No diga nada todavía, actúe con inteligencia. Me prometí hacerlo. Pero la paciencia también se cansa, y la mía ya estaba empezando a quebrarse. Después de que él salió, llamé al abogado. Su voz sonó serena. El testamento será presentado oficialmente en la próxima reunión familiar. Debe estar presente. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Ahí estaré. Colgué, miré alrededor y respiré profundo. La mansión estaba impecable, como una joya pulida, pero el brillo era falso. Fui a la cocina, preparé café y lo bebí despacio, saboreando el silencio. Sentía que cada sorbo me devolvía fuerza. Ya no era la mujer que limpiaba sin mirar a nadie. Era la que, desde la sombra, sostenía la verdad. Esa tarde, mientras limpiaba el espejo del vestíbulo, me vi reflejada con una claridad que hacía años no sentía. Tenía arrugas, sí, pero también una mirada nueva. La dignidad, cuando despierta, se nota en los ojos. Escuché el sonido de un auto acercándose. Era Andrés. Cerré la puerta del despacho y guardé los documentos bajo llave. Él entró sonriente, hablando por teléfono. Sí, todo va de maravilla. En una semana todo será mío. Me dio un beso en la mejilla y subió las escaleras sin detenerse. Lo vi alejarse, sin sospechar que su mundo empezaba a tambalearse. Durante la cena, me preguntó si había hablado con el abogado. Mentí sin pestañear. Dijo que todo está bien. Sonrió satisfecho. Perfecto, pronto te quitaré esas preocupaciones. No tendrás que pensar en dinero nunca más. Lo observé mientras hablaba, gesticulando con las manos, contando planes, repitiendo la palabra dinero como si fuera un mantra. Por dentro sentí un fuego calmo. Ya no me dolía escucharlo. Me daba lástima. El lujo lo había cegado, el poder lo había vuelto hueco. No veía más allá de sus cuentas, ni menos allá de su madre. Esa noche casi no dormí. Salí al pasillo y caminé descalza hasta el balcón del segundo piso. El jardín se extendía frente a mí, sereno, con las luces reflejándose en la fuente. Cerré los ojos y respiré el aire húmedo. Por primera vez no sentí miedo. El secreto que cargaba no era una carga, era una promesa. Todo lo que la vida me quitó estaba a punto de volver, y no por suerte, sino por justicia. A veces, el destino se toma su tiempo, pero cuando llega, lo hace con una fuerza que no necesita ruido. Al día siguiente, Andrés me pidió que lo acompañara a una cena formal en el restaurante más caro de la ciudad. Quiero que estés conmigo cuando anuncie oficialmente mi herencia. Asentí sin discutir. Me puse mi mejor vestido, el azul oscuro que guardaba para ocasiones especiales. Mientras lo planchaba, pensé en el contraste entre su seguridad y mi silencio. Él creía tenerlo todo bajo control, pero la vida se encarga de poner cada pieza en su sitio. Esa noche sería la antesala del cambio, aunque él aún no lo supiera. Durante la cena, lo vi brindar con los socios, sonreír con esa vanidad que ya me era ajena. Yo lo observaba con una calma que él confundía con orgullo. No imaginaba que en mis manos reposaba el futuro que tanto presumía. El camarero nos trajo una botella de vino, y mientras él hablaba de propiedades, de viajes, de bancos, pensé en lo que realmente valía. Ni el dinero ni las joyas. Lo que vale es el respeto. El que él perdió, y el que yo estaba a punto de recuperar. Cuando regresamos a casa, me fui directo a mi habitación. Saqué el testamento del escondite y lo sostuve entre mis manos. No lloré. No sonreí. Solo respiré hondo.
Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. La próxima reunión familiar sería el escenario perfecto. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí sin miedo. El poder no estaba en sus manos. Estaba en mi silencio. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de recuperar tu dignidad frente a quien te humilló, ¿esperarías el momento perfecto o soltarías la verdad sin pensar en las consecuencias? Desde temprano, la mansión olía a cera, vino y flores frescas. Andrés había decidido organizar una cena de celebración, aunque nadie sabía que se celebraba. Yo sospechaba que era su forma de prepararse para el anuncio oficial del testamento, confiado, como siempre, en que la fortuna ya era suya. Supervisé la mesa, mantel de lino, vajilla de porcelana inglesa, copas de cristal tallado. Cada detalle brillaba, pero a mí me pesaba. No era una noche cualquiera. En mi pecho, el secreto latía con fuerza. El reloj del vestíbulo marcaba las 7 y el aire se sentía distinto. Cuando los invitados empezaron a llegar, la casa se llenó de risas y murmullos. Andrés saludaba a todos con su elegancia ensayada. Llevaba un traje oscuro, de esos que solo se usan cuando uno quiere impresionar. A su lado, la mujer del vestido rojo lucía un collar de perlas y una sonrisa de conquista. «Esta noche todo cambia», le dijo él en voz baja, pero yo lo escuché desde la puerta. Me quedé quieta, observando. El lujo se respiraba en cada esquina, pero bajo esa opulencia había algo podrido, la soberbia. Durante la cena, Andrés habló sin parar. Presumía sus viajes, sus contactos, sus planes. Mencionaba palabras que sonaban grandes: propiedades, acciones, cuentas conjuntas, transferencias internacionales. La gente asentía, fascinada. Yo servía los platos en silencio. Nadie imaginaba que la verdadera dueña de esa casa era la mujer que sostenía la bandeja. Miré la lámpara de cristal sobre nosotros, brillando como un sol artificial. En su reflejo, me vi diferente. No era la sombra de nadie. Era la dueña del fuego que pronto iluminaría todo. A mitad de la comida, Andrés se levantó para brindar. «Quiero agradecerles por acompañarme esta noche», dijo, levantando la copa. «Este lugar, esta vida, son el fruto del esfuerzo y la herencia de alguien que me enseñó a luchar». Todos aplaudieron. Sentí una punzada. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Él hablaba de mí, pero sin decir mi nombre. A mi madre, que siempre creyó en mí. Esa fue la única frase que me dirigió. Los invitados me miraron, algunos con ternura, otros con lástima. Asentí sin levantar la vista. Por dentro, el silencio me hervía. Después del brindis, el abogado entró discretamente. Traía un maletín negro y una expresión seria. Andrés lo saludó con seguridad. Perfecto, justo a tiempo para formalizar el cierre. El abogado asintió, pero no sonrió. Me miró desde lejos y entendí su gesto. Todo estaba listo. Caminé hasta el final de la mesa. Nadie notó que dejé la bandeja sobre la credenza. Mis manos ya no temblaban. Los segundos se estiraban como si el tiempo mismo esperara el momento exacto. Y entonces, el abogado aclaró la garganta. Antes de proceder con la firma final, dijo: «Quiero leer unas líneas que dejó el señor Ramírez en su testamento». El murmullo se detuvo. Andrés sonrió, seguro, y se recargó en su silla. «Adelante». Yo crucé los brazos y respiré hondo. La voz del abogado llenó la sala. «Declaro que la totalidad de mis bienes, cuentas y propiedades pasan a nombre de María Elena Rojas». El silencio cayó de golpe. Las copas vibraron levemente. Andrés parpadeó, confundido. «Debe haber un error», dijo en voz baja, pero nadie respondió. Los invitados se miraron unos a otros. El abogado continuó: «Este documento fue firmado y registrado meses antes del fallecimiento. María Elena Rojas es la única heredera legítima». Andrés se levantó de la silla, pálido. «No puede ser.
Ese apellido es mío. Su voz se quebró. Me puse de pie, despacio, y lo miré directo a los ojos. No, hijo. Lo llevas porque me lo diste tú. Y porque yo lo recibí primero. Un murmullo recorrió la mesa. Nadie respiraba. La verdad, por fin, tenía voz. Andrés dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban con rabia. ¿Planeaste esto?, preguntó. No planeé nada, respondí. Solo esperé a que la verdad hablara por sí sola. El abogado cerró la carpeta. Todo está en regla. La mujer del vestido rojo se apartó lentamente de la mesa. Nadie dijo una palabra. Yo sentía el corazón golpeando fuerte, pero no de miedo, sino de liberación. La justicia no siempre grita. A veces llega en voz baja, pero llega con una claridad que quema. Cuando el abogado se retiró, la sala quedó en silencio absoluto. Andrés me miraba, inmóvil. Yo respiré profundo. Esta casa, este apellido y esta historia siempre fueron míos. Tú solo te olvidaste de quien los sostuvo. Me di la vuelta y caminé hacia la escalera. Los invitados evitaban mirarme, como si presenciaran un pecado. Pero no era un pecado. Era la vida acomodándose, por fin, en su sitio. Subí un escalón, luego otro. Sentía el peso de 40 años aligerarse con cada paso. Esa noche no dormí. Afuera, el viento movía las cortinas del pasillo y la luna se reflejaba en el mármol. Pensé en el niño que un día jugaba entre las rosas del jardín, el que me abrazaba sin miedo. Tal vez aún quedaba algo de él en algún rincón, sepultado bajo tanto orgullo. Cerré los ojos, apoyé la mano en la baranda y murmuré: mañana todo será distinto. No sabía cómo, pero lo sería. La verdad ya no podía esconderse. El silencio, al fin, me pertenecía. Nunca había sentido el silencio tan pesado. La sala seguía llena de gente, pero nadie se atrevía a hablar. Andrés estaba de pie frente a mí, con los ojos abiertos y las manos temblando. La mujer del vestido rojo se había apartado unos pasos, mirando la puerta como si quisiera desaparecer. El abogado guardó los documentos en su maletín sin decir palabra. Solo el sonido del reloj marcando los segundos rompía el aire. Me mantuve firme, respirando despacio. El lujo de la casa, los cuadros, los candelabros, todo parecía burlarse de él. Esa era su verdadera ruina, no la pobreza, sino el orgullo herido. Andrés dio un paso hacia mí. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz al borde del grito. Significa exactamente lo que escuchaste, respondí con calma. Esta casa, las cuentas, las propiedades, todo está a mi nombre. Vi cómo su rostro cambiaba, como si no pudiera reconocerme. Tú, murmuró. Tú, mamá. Sentí un nudo en el pecho, pero no de culpa. De justicia. Sí, yo. La mujer que limpió tus zapatos cuando no tenías nada, la que cuidó tu sueño y tu orgullo mientras tú aprendías a olvidarla. Su respiración se hizo irregular. El abogado se retiró sin mirar atrás. Andrés caminó hacia la mesa y golpeó con el puño una copa. El cristal se quebró en 1000 pedazos. Nadie se movió. Esto no puede ser, debe haber un error, gritó. El apellido es mío, mío. Sonreí, no con burla, sino con tristeza. No, hijo. El apellido lo llevas porque un día lo compartimos. Pero la historia, la verdadera, empezó conmigo. Lo vi girar hacia la ventana, buscando una salida, una explicación que no existía. En ese momento entendí que la riqueza más cruel es la que te hace creer que estás por encima de los tuyos. Me acerqué a él con paso lento. No te robé nada, Andrés. Solo tomé lo que ya era mío. Su mandíbula se tensó. No puedes quedarte con esto. No después de todo lo que he hecho. Su voz temblaba entre rabia y miedo. ¿Después de todo lo que hiciste o de todo lo que rompiste?, pregunté. Él no respondió. Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro. No entiendo cómo pasó. Me quedé observándolo. En ese instante, no vi al hombre altivo que presumía autos y relojes de lujo. Vi al niño perdido que aún no aprendía a mirar con humildad.
La mujer del vestido rojo tomó su bolso de cuero y se acercó a la puerta. Andrés, creo que es mejor que te quedes solo. Él intentó detenerla, pero ella apartó la mano con elegancia. Yo no vine a esto. Y se fue. El sonido de sus tacones se perdió entre los pasillos. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, más denso que antes. Andrés me miró, con los ojos brillantes de rabia y vergüenza. Tú lo planeaste todo, ¿verdad? Negué con la cabeza. No planeé nada. Solo esperé. Esperé a que la verdad llegara, como llega el amanecer después de una noche larga. Se acercó tanto que pude sentir su respiración. ¿Y ahora qué quieres? ¿Vas a echarme? Me quedé callada unos segundos. Quiero que aprendas lo que yo aprendí limpiando estos pisos, que el valor de una persona no se mide en dinero ni en títulos, sino en el respeto que muestra cuando nadie lo ve. Bajó la mirada. Su voz se quebró. No tengo a dónde ir. Lo miré con compasión, no con lástima. Tienes este techo, si decides ganártelo. Pero ya no como dueño, sino como alguien que necesita entender lo que vale el trabajo. El mayordomo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó con timidez. ¿Desea que prepare el cuarto del fondo, señora María Elena? Lo miré y asentí. Andrés levantó la vista, sorprendido. ¿El cuarto del fondo? ¿El de servicio? No respondí. Subí un escalón y le dije sin volverme. Ahí empecé mi vida, y ahí empezarás tú la tuya. No hubo más palabras. El sonido de mis pasos sobre la escalera fue el cierre perfecto de una historia que, sin saberlo, había empezado hace 40 años. Esa noche, me quedé sola en el balcón. El viento movía las cortinas blancas y la luna bañaba el jardín con una luz tranquila. No sentía victoria, sino alivio. La justicia no siempre grita. A veces se sienta contigo, en silencio, y te dice que ya puedes descansar. Miré la mansión desde arriba y pensé en todo lo que había resistido, los desprecios, la soledad, las humillaciones. No era una casa. Era mi memoria de pie. Y ahora, al fin, me pertenecía sin pedir permiso. Andrés no salió de su habitación. Lo escuché moverse toda la noche. No dormí, pero tampoco lloré. La tristeza se había convertido en calma. Tal vez por primera vez en mi vida entendí lo que era el poder. No el de tener dinero o propiedades, sino el de poder mirar atrás sin miedo. Cerré los ojos y recordé las palabras del señor Ramírez. La verdadera riqueza está en no deberle nada a nadie. Y sonreí. Porque después de tantos años, por fin podía decir que no le debía nada a nadie. Al amanecer, bajé las escaleras. La casa estaba vacía, pero se sentía viva. Cada rincón respiraba distinto. Serví café en mi taza de porcelana rota. La grieta seguía ahí, pero ya no me dolía. A veces las cicatrices no son fallas, son la prueba de que sobreviviste. Me senté frente a la ventana y dejé que el sol entrara. El apellido, la casa, el silencio, todo volvía a mí, como debía ser. La vida, pensé, siempre acaba escribiendo el nombre correcto. A la mañana siguiente, la mansión despertó en silencio. Andrés bajó las escaleras con el rostro pálido, la mirada perdida y los hombros hundidos. Ya no quedaba nada del hombre altivo que la noche anterior creía ser invencible. Su traje de diseñador seguía impecable, pero parecía un disfraz. No dijo palabra. Caminó hacia la cocina y me encontró preparando café. ¿Dónde está el abogado?, preguntó con voz seca. Se fue. Ya no tiene nada que discutir contigo. Sentí su respiración entrecortada, como si le faltara aire. El orgullo también sabe ahogar. Me pidió hablar en privado. Lo seguí al salón principal. Todo olía a cera y silencio. En la mesa, los restos del banquete de anoche seguían ahí. Copas vacías, platos de porcelana, migas de pan sobre el mantel. Andrés se detuvo frente al gran ventanal. No entiendo cómo me hiciste esto, mamá. Su tono ya no era agresivo, sino roto. No te hice nada. Solo dejé que la verdad hablara. Se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. ¿Y ahora qué quieres? Respiré hondo. Quiero que trabajes. Que limpies esta casa por un año.
igual que lo hice yo. Su expresión cambió por completo. Limpiar. Yo. Soltó una risa incrédula. Eso es humillante. Lo miré fijo. La humillación no está en limpiar, hijo. Está en creer que eres mejor que quien lo hace. Se quedó quieto, mordiéndose el labio. No sobrevivirás aquí sin dinero, dije. No podrás pagar el club, ni tus autos, ni tus trajes de lujo. Si decides quedarte, será para ganarte el pan con las manos, no con los títulos. Bajó la cabeza, derrotado. No tengo a dónde ir. Sus palabras flotaron en el aire, tristes, sinceras. Era el principio de su caída. Esa tarde, preparé una lista de tareas: barrer, pulir el mármol, lavar los ventanales, cuidar el jardín. Le entregué la hoja. Empiezas mañana. Andrés la leyó sin hablar. ¿Y si me niego?, preguntó. Entonces te vas, sin un peso, sin auto, sin apellido. Se fue a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. Lo escuché golpear algo. No sentí pena, solo una extraña calma. A veces, para rescatar a alguien, hay que dejar que se hunda hasta tocar el fondo. Y yo sabía que él todavía no había llegado ahí. El primer día fue un desastre. Lo vi intentando pasar la mopa por el pasillo. Su camisa blanca terminó cubierta de polvo. Resoplaba, sudaba, maldecía. No puedo con esto, dijo. Yo lo hice durante 40 años, respondí sin levantar la voz. La diferencia es que a mí nadie me lo agradecía. Me miró con impotencia. En ese instante entendí que su castigo no era limpiar. Era mirarse a sí mismo mientras lo hacía. Cada trapo, cada mancha, era una parte de su soberbia derritiéndose frente a sus propios ojos. Los días siguientes se volvieron lentos. Lo observaba desde la ventana mientras tallaba los pisos del vestíbulo o regaba las flores. Su respiración se agitaba rápido, pero seguía. A veces lo veía detenerse frente a los retratos del señor Ramírez, y me preguntaba si por fin entendía lo que significaba servir. La mansión, que antes le quedaba grande, ahora lo abrazaba con su silencio. En cada rincón había una lección escondida. Yo no decía nada. Lo dejaba aprender a su ritmo, porque el orgullo no se enseña, se desgasta. Una noche escuché ruido en la cocina. Fui a ver y lo encontré preparando té. Lo servía torpemente, pero con cuidado. Para ti, dijo sin mirarme. Tomé la taza. Gracias. Se sentó frente a mí, exhausto. No sabía que el cansancio podía limpiar también por dentro. Lo miré en silencio. No quise romper ese momento. Había pasado tanto tiempo sin escuchar una frase suya que no sonara vacía. Tal vez, por primera vez en su vida, hablaba desde la verdad. El silencio entre nosotros fue más sanador que cualquier disculpa. Cuando subí a mi habitación, me quedé observando la casa desde el balcón. Todo parecía distinto, aunque nada había cambiado. El mármol brillaba igual, pero ahora el brillo era honesto. Pensé en el destino, en cómo la vida te hace pagar sin dinero, pero con tiempo. Andrés estaba aprendiendo despacio, y yo, a mi modo, también. Entendí que el perdón no se impone, se gana, día tras día, con actos pequeños. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez, esa mansión volvió a sentirse como un hogar. La mañana amaneció tibia y silenciosa. Desde la ventana de mi cuarto observé a Andrés en el jardín, con una escoba en la mano. El mismo hombre que antes daba órdenes al personal ahora barría hojas secas con el ceño fruncido. No lo hacía bien, pero lo hacía. El aire olía a tierra húmeda y a algo nuevo, humildad. La mansión, con sus ventanales amplios y su piso de mármol, se había convertido en su escuela. Ya no era un lugar de lujo, sino un espejo. Y en ese reflejo, poco a poco, mi hijo empezaba a verse distinto. Decidí no intervenir. Lo dejaba cometer errores, aprender de su propio cansancio. A veces lo escuchaba murmurar cosas mientras limpiaba, reclamándole al silencio lo que nunca se atrevió a decirme. El orgullo, cuando empieza a ceder, suena como una confesión ahogada. En las tardes, yo preparaba té y lo dejaba en la mesa sin hablar. Él lo tomaba,
Bajaba la mirada y seguía su tarea. Ya no había gritos ni reproches. Solo el sonido de la escoba contra el piso, constante, casi rítmico. Una nueva música llenaba la casa. Un día lo encontré encerando el salón principal. El brillo del piso competía con el del sol que entraba por las ventanas. «Te faltó un rincón», le dije suavemente. Me miró y asintió. «Ya lo haré, mamá». Ese mamá sonó distinto. No era una palabra automática, sino una reconciliación. Me quedé observando sus manos, torpes pero decididas. Cada trazo sobre el mármol era una disculpa muda. Y entendí que a veces no hace falta escuchar «lo siento». Basta con ver a alguien hacer lo que juró que nunca haría. Las semanas pasaron y la rutina se volvió su castigo y su refugio. Aprendió a lavar, a cocinar, a limpiar los cristales altos del vestíbulo. La mansión, antes un símbolo de poder, se había convertido en su penitencia. En cada rincón encontraba un recuerdo, las risas de su infancia, los consejos que ignoró, las noches en que me vio trabajar hasta el amanecer. Nunca imaginé que el lujo pesara tanto, me dijo una tarde, limpiando los candelabros de cristal. El lujo pesa cuando no lo sabes sostener, respondí. Una mañana llegó el jardinero viejo, aquel que Andrés había despedido meses atrás. Me pidió permiso para ayudarlo. Lo dejé entrar sin decirle que ya no era empleado, sino maestro. Lo vi acercarse a Andrés y enseñarle cómo podar los rosales sin romper las flores. Mi hijo escuchaba en silencio, atento, sin mostrar vergüenza. El hombre lo trató con respeto, como si no existiera el pasado. Fue la primera vez que vi a Andrés sonreír de verdad. No con orgullo, sino con alivio. La humildad también florece si la riegas. Por las noches, lo encontraba revisando las cuentas de la casa. Había aprendido a administrar con cuidado, sin ostentación. Me pidió acceso a la vieja libreta donde guardaba los gastos del señor Ramírez. «Quiero hacerlo bien», dijo. Le di las llaves. Mientras revisaba los números, sus dedos temblaban. No sabía cuánto cuesta mantener una casa viva. Lo miré con ternura. No cuesta dinero, cuesta presencia. Sonrió, cansado, pero en paz. Por fin entendía lo que yo siempre supe: la riqueza no está en el banco, está en el respeto. Una tarde lluviosa, entró empapado y con barro en los zapatos. «Me caí en el jardín», dijo entre risas. Me acerqué con una toalla. «Eso te pasa por correrle al trabajo». Nos miramos a los ojos. Era la primera vez en años que compartíamos una risa. El sonido llenó la mansión entera. No necesitábamos hablar del pasado, el presente nos alcanzaba. Me di cuenta de que el castigo había terminado. Andrés ya no era el heredero falso. Era un hombre aprendiendo a ganarse su lugar, con las manos limpias de soberbia y llenas de verdad. Esa noche, antes de dormir, me asomé al balcón. Vi las luces de la ciudad a lo lejos, parpadeando como recuerdos. Detrás de mí, el sonido de la escoba volvió a escucharse. Sonreí. Tal vez la justicia divina no se escribe en documentos, sino en gestos humanos. Cerré los ojos y pensé en el señor Ramírez, en lo orgulloso que estaría. El aire olía a tierra, a té caliente y a perdón. Por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba paz. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de enseñarle a quien te hirió el valor del trabajo, ¿serías capaz de hacerlo con paciencia o dejarías que aprendiera solo a través del dolor? Las mañanas empezaron a tener otro ritmo. Ya no se oía el ruido de órdenes ni el sonido de puertas cerrándose con rabia. Solo el roce de la escoba, el agua cayendo sobre el mármol y el canto de los pájaros entrando por las ventanas abiertas. Andrés había aprendido a levantarse temprano, a preparar café, a limpiar sin que se lo pidieran. Yo lo observaba desde lejos, sin intervenir. Era extraño verlo moverse despacio, en silencio, concentrado. Había cambiado el lujo de los trajes por la sencillez del trabajo. Y en ese cambio, poco a poco, se iba encontrando. Un día, mientras regaba las flores del jardín, me pidió que le mostrara cómo cuidar los rosales. Siempre los podaba si quedaban perfectos, mamá. Sonreí. No hay secreto, hijo. Solo paciencia.
Le enseñé a cortar las espinas sin lastimar los pétalos. Él escuchaba, atento, con la mirada baja. Era la primera vez en años que lo veía realmente escuchar. Sus manos, antes suaves, tenían pequeñas heridas. Me dio ternura verlas. Cada rasguño era una lección. No del trabajo, sino de humildad. En las tardes, lo veía sentado en la terraza, mirando el atardecer. No hablaba mucho, pero su silencio era distinto. No el de quien desprecia, sino el de quien reflexiona. A veces me acercaba con 2 tazas de té, como solía hacerlo con el señor Ramírez. Andrés tomaba la suya y me ofrecía una sonrisa cansada. «Nunca entendí por qué te quedabas aquí tantos años», dijo un día. «Porque no servía esta casa, la cuidaba. Hay diferencia». Asintió, y en sus ojos había algo nuevo, respeto. No hacia la casa, sino hacia mí. Una tarde, mientras lustraba los muebles, lo vi detenerse frente al retrato del señor Ramírez. Lo miró un largo rato. Él también me enseñó sin decir mucho, ¿verdad?, preguntó. Sí, hijo. Algunos hombres hablan con los actos. Permaneció ahí, en silencio, como si esperara una respuesta que solo el pasado podía darle. Yo seguí limpiando, sintiendo que el tiempo nos estaba acomodando. El silencio entre nosotros ya no dolía. Era un espacio seguro, un puente. Y, por primera vez, entendí que el perdón también suena a quietud. Con el paso de los días, la mansión recuperó su alma. El aroma del pan horneado llenaba la cocina, las cortinas se movían con la brisa, las risas volvieron a los pasillos. Andrés había dejado de hablar del banco, del dinero, de las propiedades. Ahora solo preguntaba si las flores del jardín necesitaban agua o si el piso brillaba lo suficiente. Lo miraba y pensaba en cuántas veces la vida nos da lecciones disfrazadas de pérdida. Él perdió el poder, pero ganó algo más valioso: conciencia. Una noche lluviosa, bajó con una cobija y la puso sobre mis hombros. «Te vas a enfermar si te quedas aquí». Lo miré sorprendida. «¿Desde cuándo te preocupa eso?». Sonrió tímidamente. «Desde que entendí que no te tuve como merecías». No respondí. No quería romper el momento con palabras. Su gesto bastaba. Me quedé ahí, escuchando la lluvia, pensando que la redención no necesita discursos. A veces solo requiere una cobija a tiempo y un corazón que se atreve a cambiar. En los días siguientes, ya no hubo tensión. Andrés hacía su trabajo sin que se lo recordara. Si cometía un error, lo corregía sin quejarse. Lo vi dejar de lado los relojes caros, las camisas nuevas, las apariencias. Empezó a usar las manos con propósito. Y en cada movimiento, había algo de gratitud. La mansión, que antes lo intimidaba, ahora lo protegía. El lujo seguía ahí, pero ya no pesaba. Cuando el alma se limpia, el oro deja de brillar tanto. Una tarde, mientras el sol caía sobre los rosales, me pidió permiso para invitar al jardinero viejo a cenar. «Quiero agradecerle». Lo escuché con el corazón apretado. Andrés había aprendido lo que ningún banco podía enseñarle: el valor de un gesto sincero. Preparé la mesa, sencilla, sin adornos. Cuando se sentaron a comer, él sirvió el vino con respeto. No habló de dinero, ni de logros. Solo dijo: «Gracias por no rendirse conmigo». Y entendí que, a veces, el amor regresa en silencio, pero cuando lo hace, vuelve para quedarse. Una mañana, el abogado volvió a la mansión. Traía un sobre grueso y un gesto serio. «Señora María Elena, hay un comprador interesado en la propiedad. Está dispuesto a pagar una suma considerable». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. Andrés, que estaba limpiando el vestíbulo, levantó la vista de inmediato. «¿Cuánto?», preguntó. El abogado mencionó la cifra. Era una cantidad que podía cambiar nuestras vidas para siempre. Me quedé callada. Miré a mi alrededor: el mármol, las cortinas, los retratos. Todo tenía historia. Todo me hablaba en silencio. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos oscuros, tocando las paredes, recordando los años que pasé aquí, los días buenos y los que dolieron. La idea de venderlo todo me perseguía como un susurro.
¿Y si era momento de empezar de nuevo? Pero cada habitación tenía una parte de mí, de mi lucha, de mi vida. En el comedor todavía se sentía la voz del señor Ramírez. En el jardín, las risas de mi hijo cuando era niño. No era una casa, era una memoria viva. ¿Se puede ponerle precio a eso? Al día siguiente, Andrés me encontró en la cocina. Mamá, podríamos vender y comprar algo más pequeño. Viajar, descansar. Nos lo merecemos. Su tono era tranquilo, sincero. No hablaba desde la ambición, sino desde la culpa. No sé si merecemos tanto, respondí. Este lugar no es una propiedad, es una lección. Él bajó la mirada. Pero ya sufriste demasiado aquí. Sonreí con tristeza. Y también aprendí. No quiero borrar lo que me hizo fuerte. Andrés asintió en silencio. Por primera vez, no insistió. Salí al jardín a respirar. Los rosales estaban en flor, el aroma era dulce y suave. Cerré los ojos y escuché el viento. Pensé en todo lo que el dinero puede comprar, viajes, ropa, lujos. Pero lo más valioso, la paz, la dignidad, la gratitud, no se compra, se gana. El dinero puede construir paredes, pero no hogar. La fortuna del señor Ramírez no me había cambiado. El tiempo, sí. Entendí que el verdadero lujo no era el mármol ni las lámparas. Era poder mirar atrás sin arrepentirme. Por la tarde, Andrés regresó con una propuesta impresa. Si decides vender, firmamos aquí. Puso los papeles sobre la mesa. Los leí despacio, línea por línea. El número era alto, casi absurdo. Pero mientras mis ojos recorrían las cifras, sentí que el alma se me encogía. No podía hacerlo. No voy a vender, hijo. Él parpadeó, sorprendido. ¿Por qué? Podrías tenerlo todo. Sonreí. Ya lo tengo, la paz no se compra. Rompí el sobre con las manos y lo tiré al fuego de la chimenea. El silencio después de eso fue absoluto. Esa noche, Andrés me abrazó. Hacía años que no lo hacía. Perdóname si alguna vez te hice sentir invisible. Le acaricié el cabello. Ya no necesito que me veas, Andrés. Solo que no te olvides de lo que aprendiste. Permanecimos así, sin hablar. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas grandes, como si el cielo limpiara lo que quedaba del pasado. En el fuego, las llamas devoraban las cifras, los contratos, los recuerdos malos. La mansión no se vendía. Se quedaba conmigo. Con nosotros. Los días siguientes fueron distintos. Andrés siguió trabajando con la misma constancia, pero ahora con una serenidad nueva. Ya no buscaba aprobación ni recompensa. Solo hacía. En cada rincón se sentía algo que antes no existía. Armonía. El dinero dejó de ser tema. Hablábamos de flores, de música, de cómo el tiempo había cambiado nuestras manos. El abogado llamó una última vez para confirmar la decisión. Definitiva, respondí. No era un no al dinero. Era un sí a mi historia. Una tarde, al ver el atardecer reflejado en las ventanas, entendí que la casa ya no era un símbolo de poder, sino de redención. Donde antes hubo soberbia, ahora había calma. Donde hubo miedo, ahora había raíces. No la vendería nunca, porque no se vende lo que te enseñó a ser quien eres. Cerré los ojos, agradecida. El lujo seguía ahí, pero ya no brillaba por fuera, sino por dentro. La mansión, al fin, era hogar. El último amanecer del año llegó con un brillo distinto. El aire era fresco, limpio, y el sol se filtraba suave entre las cortinas de la sala. Me levanté temprano, como siempre, pero algo dentro de mí estaba en paz. Andrés ya estaba en la cocina preparando café. Llevaba una camisa sencilla, de lino claro, y el cabello desordenado. «Hoy quiero hacer el desayuno», dijo con una sonrisa tímida. Lo observé mover las manos con cuidado, como si temiera romper la calma que habíamos construido. El silencio entre nosotros era cómodo, necesario. Después del desayuno, salimos al jardín. Los rosales estaban floreciendo pese al frío. Andrés se inclinó para quitar las hojas secas, sin que yo se lo pidiera.
Nunca pensé que el trabajo pudiera dar tanta paz, murmuró. Asentí. La paz llega cuando entiendes que no le debes nada al mundo. Lo vi levantarse, con las manos manchadas de tierra, y por un instante recordé al niño que jugaba ahí mismo, corriendo entre los arbustos. La vida tiene una forma extraña de cerrar los círculos. A veces donde caíste, también floreces. Esa tarde, Andrés limpió por última vez el piso del vestíbulo. El mármol brillaba tanto que reflejaba el cielo de diciembre. Me pidió que bajara. Ven, mamá, quiero que lo veas. Caminé despacio, sosteniendo el pasamanos de madera. Cuando llegué, me sonrió. 1 año exacto. No tuve que preguntar de qué hablaba. Había pasado 1 año desde el día en que todo cambió. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Puedo quedarme? Su voz sonó como la de un niño buscando permiso. Le toqué el hombro y le respondí con ternura. Ahora sí puedes quedarte, como mi hijo. El reloj del vestíbulo marcó las 6. Preparé té y nos sentamos en la terraza. El cielo tenía tonos anaranjados, el viento traía olor a pan y madera. ¿Te acuerdas de lo que soñabas cuando eras niño?, le pregunté. Sonrió. Soñaba con tener una casa grande. Y ahora entiendo que ya la tenía, solo que no la veía. Su respuesta me conmovió. Las casas no se miden en metros, hijo, se miden en amor. Nos quedamos callados un rato, escuchando el sonido del agua cayendo de la fuente. Era el sonido de la reconciliación. Esa noche, encendimos las luces del comedor. No había invitados ni música. Solo nosotros y el eco suave de los platos sobre la mesa. Andrés propuso un brindis. Por ti, mamá. Por la mujer que me enseñó que el respeto no se hereda, se gana. Levanté mi copa de vino y sentí un nudo en la garganta. No respondí, solo choqué suavemente la copa con la suya. En ese instante entendí que el perdón ya no era una palabra, era una forma de vivir, una manera de respirar sin dolor. Cuando el reloj marcó la medianoche, abrimos las ventanas. El aire frío entró con fuerza, pero no dolió. Afuera, los fuegos artificiales iluminaban el cielo y los reflejos se colaban por los cristales del salón. Andrés me abrazó sin decir nada. Sentí su corazón latir rápido, como cuando era niño. Cerré los ojos y pensé que el tiempo no cura, enseña. Y lo que enseña, si sabes escucharlo, no se olvida. El año terminaba, pero nosotros recién empezábamos de nuevo. Antes de dormir, di un último recorrido por la casa. Toqué las paredes, los muebles, los marcos. Ya no los veía como recuerdos tristes, sino como testigos de nuestra transformación. Subí las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso era una despedida del dolor. En mi habitación, miré por la ventana. El cielo estaba despejado, la luna completa. Me recosté y pensé, sobrevivimos al orgullo, al silencio y al miedo. Y lo hicimos juntos. Con amor, con trabajo, con dignidad. El invierno llegó despacio, con mañanas frías y atardeceres dorados. La mansión olía a pan recién hecho y madera húmeda. Andrés ya no usaba trajes caros ni relojes de oro. Sus manos, antes finas y ociosas, ahora mostraban callos, cicatrices pequeñas, huellas de trabajo real. A veces lo encontraba leyendo en el despacho, en el mismo sillón donde el señor Ramírez revisaba sus cuentas. Ahora entiendo por qué todo lo hacía con calma, me dijo una tarde. Y sonreí, porque por fin había aprendido lo que el dinero nunca enseña, la paciencia. Un día, mientras limpiaba el vestíbulo, Andrés me llamó desde la cocina. Mamá, preparé té. Entré sorprendida. La mesa estaba servida con 2 tazas de porcelana. ¿Por qué?, pregunté. Porque tú siempre me lo ofrecías cuando no decía lo que sentía. Me senté en silencio. Él se acomodó frente a mí y bajó la mirada. No voy a pedirte perdón, porque eso sería poco. Solo quiero que veas quién soy ahora. Lo miré y asentí. No necesitaba escuchar las palabras. El perdón ya estaba ahí, escondido en su gesto sencillo. Los días se volvieron tranquilos. El ruido de las herramientas reemplazó a las conversaciones vacías. Andrés reparaba lo que podía. Una puerta vieja, una lámpara suelta,
el alma de la casa. No hablábamos mucho, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, entendíamos lo esencial. Había aprendido que el silencio, cuando es honesto, cura más que cualquier disculpa. A veces lo veía sonreír al mirar las flores del jardín. Esa sonrisa, discreta y real, valía más que todas las joyas que alguna vez presumió. Una tarde nublada, me pidió que lo acompañara al cuarto del fondo. «Quiero enseñarte algo». Entramos. Las paredes, antes vacías, ahora estaban decoradas con dibujos suyos, retratos del jardín, de la casa, de mí. Lo hago en las noches, para no olvidar. Toqué una de las pinturas, una de mis manos limpiando el piso. «¿Por qué esto?», pregunté. «Porque así aprendí que cada esfuerzo tiene su belleza». Sentí un nudo en la garganta. La vida da vueltas, sí, pero solo regresa a quienes deciden quedarse para cambiar. Con el paso del tiempo, el trabajo dejó de ser castigo y se volvió costumbre. Andrés ya no contaba los días, los vivía. Aprendió a cocinar, a sembrar, a escuchar. La mansión no volvió a llenarse de fiestas, pero sí de paz. Cada rincón respiraba respeto. Me gustaba verlo caminar por los pasillos con paso tranquilo, sin prisa, sin miedo. A veces me detenía a observarlo y pensaba en lo irónico que era. La herencia que él quiso robarle a la vida terminó enseñándole lo que realmente vale vivir. Una noche, mientras guardaba las tazas, escuché su voz detrás de mí. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». Me giré despacio. Él no lloraba, pero su voz temblaba. «Pensé que era tarde para cambiar, pero tú esperaste». Me acerqué y puse mi mano sobre su mejilla. Nunca es tarde para quien tiene el valor de mirar atrás sin esconder la cara. No nos abrazamos, no hacía falta. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Tenía calor, tenía sentido. Era el perdón quedándose a vivir con nosotros. Esa noche dormí profundamente. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento movía las cortinas del pasillo. Antes de cerrar los ojos, pensé en todo lo que habíamos pasado. El dolor, la humillación, la culpa, nada de eso había sido en vano. Había valido la pena porque lo transformó. Entendí que el perdón no se pide, se demuestra. Y cuando llega, no lo anuncias. Simplemente se instala, suave, como el amanecer después de una noche larga. Los días comenzaron a pasar más lentos, pero con una calma que no recordaba haber sentido en toda mi vida. La mansión ya no era un símbolo de poder, sino de humanidad. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz del amanecer, y en cada rincón se respiraba gratitud. Andrés y yo habíamos aprendido a convivir sin palabras grandes, sin pretensiones. Él cocinaba por las mañanas, yo cuidaba las flores. Nada de lujo, nada de orgullo. Solo dos almas que habían sobrevivido al orgullo y ahora sabían lo que realmente importa: la paz. Un día decidí abrir las puertas de la casa a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido olvidadas. Algunas llegaban con la mirada cansada, otras con el alma rota. «Aquí siempre habrá un lugar para quien no tenga donde descansar», les dije. Andrés me ayudó a preparar las habitaciones. Pintamos paredes, limpiamos los muebles, colgamos cortinas nuevas. La mansión volvió a llenarse de voces, pero ya no eran de órdenes ni de fiestas vacías. Eran risas, conversaciones suaves, historias compartidas con aroma a café recién hecho. Cada mujer traía un pasado diferente. Una había sido maestra, otra costurera, otra enfermera. Todas tenían algo en común: la dignidad que nadie les reconoció. Las veía sentadas en la terraza, bordando, hablando de los años que el tiempo no les pudo quitar. Andrés las trataba con respeto. Les ofrecía té, las escuchaba con atención. A veces lo encontraba riendo con ellas en la cocina. «Nunca había tenido tantas madres», decía en tono de broma. Yo lo miraba y sonreía. Había comprendido, al fin, lo que es servir desde el corazón. La casa volvió a tener vida. Las tardes olían a pan dulce, las noches a paz. En el salón, la vieja lámpara de cristal brillaba con luz cálida y la música suave se mezclaba con las voces del pasado. A veces me sentaba en el porche de madera, con una manta sobre las piernas, y miraba el horizonte. Andrés solía acercarse con una taza de té y me decía:
¿Sabes, mamá? Creo que esta es la casa más rica del mundo. Y tenía razón. La riqueza no estaba en las paredes, sino en las almas que se habían reconstruido dentro de ellas. Una tarde, mientras el sol caía, lo vi hablando con una joven que ayudaba en el jardín. Sus risas llenaban el aire. No sentí celos ni nostalgia, solo ternura. La vida seguía su curso, y él merecía una nueva oportunidad. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me sonrió con gratitud. En ese gesto vi al niño que una vez fui capaz de perdonar sin palabras. Entendí que todo lo que había pasado, el dolor, la traición, la lección, tenía un propósito. No era una herida, era un camino que nos trajo hasta aquí. En las noches, cuando las luces del pasillo se apagaban, solía recorrer la casa en silencio. Tocaba las puertas, escuchaba las respiraciones tranquilas. Era mi forma de rezar. En cada habitación había una historia nueva, un corazón que volvía a creer. La mansión, antes llena de orgullo, se había convertido en refugio de humildad. Y yo, que alguna vez fui invisible, ahora era parte de algo mucho más grande que una herencia. Era la guardiana de lo aprendido, la voz que cuidaba el eco de lo que fuimos. Una madrugada, mientras el cielo se tornaba azul, salí al jardín. La fuente sonaba suave, las flores se mecían con el viento. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en el señor Ramírez, en mi hijo, en las mujeres que dormían bajo este techo. Sentí que, por fin, todo tenía sentido. La vida me había quitado mucho, sí, pero me devolvió lo esencial, la fe en el amor, la fuerza del perdón, la dignidad del trabajo. Sonreí, mirando el amanecer, y susurré para mí: aquí termina mi historia, pero empieza la de todos los que todavía creen que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te lastimó, no con rencor, sino con la serenidad de quien ya entendió que el amor propio también es perdón? Y si hoy te sientes cansada, invisible o desplazada por la vida, escucha esto con el corazón: no estás sola. No porque haya alguien a tu lado, sino porque dentro de ti vive la misma fuerza que me sostuvo a mí cuando creí que ya no podía más. Tú no eres un recuerdo viejo ni una historia terminada. Eres raíz. Eres casa. Eres la historia que hizo posible que otros caminen. Tal vez te hicieron sentir que ya no eras útil, que tu tiempo había pasado. Pero quiero que sepas algo: tú sigues siendo el corazón de todo lo que un día diste. Las manos que cuidaron, los ojos que esperaron, las lágrimas que callaste, nada de eso fue en vano. Porque el amor silencioso también deja huellas, aunque el mundo las ignore. Y cada cicatriz en tu alma es una flor que floreció a su manera. A veces sin aplausos, pero siempre con sentido. Si alguna vez te rechazaron en la mesa que tú misma ayudaste a construir, no cierres la tuya. Prepárala con dignidad, pon tu taza favorita, tu pan más sencillo y tu corazón en paz. Porque cuando una mujer aprende a sentarse sola sin miedo, el mundo entero empieza a respetarla. Y los que la hicieron llorar, tarde o temprano, regresan buscando el calor que nunca supieron cuidar. Así que, si hoy sientes que ya diste todo, por favor, no te rindas. Todavía hay días que te esperan con cariño, todavía hay risas que nacerán por ti. La vida no termina cuando te dejan fuera, a veces, empieza justo cuando aprendes a abrir tus propias puertas. Tú no perdiste tu valor. Lo que perdiste fueron los ojos equivocados que no supieron verte. Y aunque haya pasado el tiempo, nunca es tarde para volver a sentir orgullo por quien eres. Porque el amor que das no envejece, solo se transforma. Y cuando la gratitud llega, aunque tarde, todo lo vivido se vuelve un espejo limpio donde al fin puedes mirarte sin dolor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Porque cada historia que compartimos es una forma de recordarte que la dignidad nunca se pierde, solo espera ser reconocida. Y tú, que has resistido tanto, mereces mirar el amanecer sabiendo que todavía hay belleza en tu camino. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que vivió una mujer cuando su propia nuera la echó de casa gritándole que comía demasiado y que sus hijos merecían más que ella. Esa noche no hubo lágrimas, pero lo que hizo después cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de: mi nuera me echó de casa y gritó: estás comiendo demasiado, mis hijos comen, tú no.
porque su final es una lección que te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.